Voy a empezar con mi presentación, que tiene que ver un poco con la política económica, la política fiscal y la política financiera en estas circunstancias tan especiales. Y lo primero que me gustaría señalar es que al ser el COVID algo que apareció relativamente de repente, es decir, los primeros casos los vimos en diciembre del año 2019, y al ser un impacto tan brutal, cambió rápidamente las perspectivas que había para la economía. Y déjeme empezar con algunos números. ¿Cómo estábamos en términos del panorama económico mundial? Como yo señalaba, los primeros casos se aparecieron en Wuhan, en China, hacia los primeros casos conocidos en diciembre del 2019. ¿Y qué es lo que se esperaba que hubiera en la economía para el 2020? El Fondo Monetario Internacional hace estimados en dos momentos distintos de la economía. El primero es en octubre de cada año, cuando presenta el World Economic Outlook, y después tiene una actualización en enero. Entonces, en octubre del 2019, esto es lo que estaban esperando. Estaban esperando que iba a haber un incremento de 3.4% en la actividad económica, que es lo que ven en la barra café a la izquierda, y lo que hubo en realidad fue una caída del 3.5% a nivel mundial. Es decir, la distancia entre ambos, entre lo que se esperaba y la caída, son alrededor de 6.9%. Una de las formas en la que esto se manifestó al requerir la forma de abordar a la pandemia, entre otras cosas, requiere de confinamiento, de distanciamiento social, y también, como muchos recordarán, hubo en algunos momentos cierres de fronteras. Una de las formas en las que se manifiesta es en una caída en el volumen del comercio internacional, y como pueden ver, se estaba esperando un crecimiento del 3.2 y hubo una caída del 9.6%. En términos específicos, ¿qué es lo que esto se esperaba? Las economías del G20, que son en realidad 19 países más la Unión Europea, representan alrededor del 80% del PIB mundial. Y en octubre del 2019 se estaba esperando que todas las economías del G20, salvo Argentina, que venía administrando un proceso de una crisis de deuda muy importante, tuvieran un crecimiento. Es decir, de las 20 economías más importantes, incluimos la Unión Europea, se esperaba que 9 crecieran, incluyendo la mexicana, y que una tuviera un saldo negativo. Después del COVID, lo que vemos es que los números se invirtieron. Solamente una creció, China, y no creció a las tasas en las que había venido creciendo, y en 19 de ellas hubo una contracción, una caída en la actividad económica. Antes del COVID, el problema más serio que se había identificado eran los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, y en ese momento se estaba esperando que lo más importante podía ser, digamos, para el crecimiento de México era el tema. Tal vez hacer un par de referencias asociadas a los dos números que he señalado aquí. El 2019, que ahora nos parece tan lejano, era considerado un mal año para la actividad económica mundial. Y lo que había explicado el pobre desempeño en el 2019 tenía que ver, como había yo señalado con anterioridad, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Y se arguía que el conflicto comercial había hecho que la actividad económica cayera alrededor de 700,000 millones de dólares, que es más o menos el tamaño de la economía suiza. A la directora gerente del Fondo Monetario le gustaba decir que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos había tenido un impacto que era el equivalente a borrar a Suiza del mapa económico. Bueno, el 6.9 que ven ustedes ahí, que es la diferencia entre el 3.4 y el 3.5, es el equivalente a la economía de América Latina. Es decir, el COVID tuvo el impacto económico similar a lo que fuera borrar del mapa económico desde México hasta Argentina. Difícilmente se puede haber encontrado un año, probablemente tendríamos que irnos a la Gran Depresión para haber encontrado un año con un mayor impacto en la vida económica.
Ahora, una crisis tan importante y con un impacto tan significativo requerían una respuesta adecuada. Ahora, la respuesta ante algo que es un fenómeno nuevo es algo que se va construyendo y la construcción de la respuesta siguió la ruta de la pandemia. Entonces, déjenme explicar un poquito cómo se fue dando la ruta de la pandemia. Al 31 de diciembre del 2019 es cuando se reconoce formalmente que hay este nuevo virus en China y empieza a propagarse en el sudeste asiático, en Tailandia el 13 de enero, en Japón el 15 de enero, en Corea del Sur el 20 de enero, en Taiwán el 21 de enero. Y es justo en los días posteriores cuando brinca de Asia Oriental al resto a lo que llamamos nosotros las economías avanzadas del hemisferio occidental. Y en solo una semana, entre el 23 de enero del 2020 y el 28 de enero, o el 31 de enero del 2020, golpeó a todas las economías importantes del hemisferio occidental. En Estados Unidos el 23 de enero, en Francia el 26 de enero, en Canadá el 27 de enero, en Australia el 27 de enero, en Alemania el 28 de enero y en Finlandia el 30 de enero y en Italia finalmente el 31 de enero. Y es de estos países, de este último subconjunto de países, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, que fueron los países que empezaron a ser golpeados fuera de la zona de Asia de manera muy virulenta, si se me permite el término, donde se empezaron a ver las primeras reacciones y por lo tanto se empezó a generar una especie de canon de cuál debería ser la respuesta. Es decir, empezaron los grandes confinamientos del norte de Italia, de España, de Francia, y después una respuesta económica que se empezó a construir a partir de una disminución de las tasas de interés y después de un impulso fiscal para tratar de subsidiar la permanencia del empleo, seguros de desempleo, etcétera, ¿no? No es sino hasta un mes después cuando llegan los primeros casos a América Latina, el 26 de febrero en Brasil y un día después a México. Pero el hecho de que este segundo grupo es donde empezó una respuesta inmediata, creó una especie de canon donde se pensó que la respuesta que tenía que haber a la economía es la que se había dado en este primer grupo. Pero las condiciones de ese grupo, el grupo de las economías avanzadas, son completamente distintas a las de las economías del resto del mundo y en particular de las latinoamericanas y de las de México. Déjenme darles algunas características. Si vemos, por ejemplo, todo este conjunto de países a los que les llegó el COVID antes que México, la primera característica, vamos a ver el PIB per cápita de todos estos países, que es varias veces el PIB per cápita de México. Es decir, son países que tienen ingresos por habitante muchísimo mayores que el de nuestro país y que el de América Latina, por supuesto. Pero además, si nos vemos en la segunda columna es muy interesante por diversas razones. Fijémonos en España, en Francia y en Japón. Antes del COVID, las tasas de referencia, las tasas de interés de referencia en los países ya estaban en terreno negativo. Y con la excepción tal vez de Corea del Sur y Estados Unidos, que estaban a 1.5%, todas estaban relativamente en niveles bajos. La tercera característica que tienen estos países es que tienen ingresos tributarios relativamente altos, en particular países como Alemania y Francia, que tienen 45%, 35% del PIB, Italia 42%, España 34%, 33%. Esto dista mucho de los ingresos tributarios que tiene nuestro país, que son menos del 14%. Y tienes niveles de informalidad mucho más bajos que los de México, donde el 57% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. Si nosotros tomamos una versión de la informalidad un poquito más amplia o distinta, donde se determina quiénes están, dónde están y si tienen algún seguro de desempleo, en realidad estos países tienen tasas de desempleo relativamente todavía más bajas. Y finalmente los niveles de pobreza son extraordinariamente bajos. Como ven, en todos estos países, el nivel de pobreza más alto que existe es el de Italia con 1.4%,
y el de Estados Unidos con 1%. Si uno piensa en Corea del Sur, donde tiene 2 milésimos de personas en situación de pobreza, se dan cuenta no solamente de que esta es una situación prácticamente inexistente en estos países, mientras en nuestro país, medido con la nueva definición del Coneval, antes del COVID la pobreza estaba en alrededor del 43%, pero si tomábamos la medición tradicional a través del ingreso, la pobreza estaba cercana al 48%. Es decir, estos países de los que empezaron a generar una serie de respuestas ante el COVID, crearon una respuesta de carácter sanitario y de carácter económico que respondía a sus condiciones, pero las condiciones de estos países eran completamente distintas a las que hay en un país como México. Para ser justo, yo tendría que reconocer que aún ya en febrero o marzo del año pasado, y me parece que yo fue la última reunión internacional que tuve fue una reunión del G20 en Riad, si mal no recuerdo fue en febrero del año pasado, ya se empezaba a ver extraordinariamente complicado el panorama para los temas del COVID, pero ya en ese momento, dentro de las discusiones del G20, se reconoció que había un tipo de países, unas economías relativamente pobres o las más pobres del mundo, que en la terminología del Banco Mundial llaman los AIDA countries, que tienen alrededor pues algunas de menores a 1.500 dólares per cápita, como pueden ver, por ejemplo, ahí a Madagascar, etcétera, cuyas condiciones son completamente distintas de los países pobres. Es decir, si comparamos a Bangladesh, que tiene 4.000 dólares, 4.000 y tantos dólares per cápita, o Pakistán, o incluso Tanzania, podrán ver que tiene el 5% de lo que es el PIB de Japón o de Canadá. Tienen, por otro lado, niveles de endeudamiento variados, que pueden ser 45 o 89%, pero niveles de endeudamiento donde ellos no tienen una capacidad de acceso a los mercados muy baja, y ingresos tributarios muy pobres. Por ejemplo, comparemos el 8.8% de Bangladesh o el 9.2% de Angola con los 40 y tantos por ciento que tienen países como Finlandia o como Francia. Es decir, no se puede esperar la misma respuesta de quien es muy pobre y tiene muy poco, de quien es muy rico y tiene mucho. Y finalmente, los niveles de informalidad, si vemos, por ejemplo, Nepal o Camerún, están entre el 80 y el 90%, y niveles de pobreza en los 49, 77%. Entonces, estos países se empezó a reconocer que no iban a poder tener una salida adecuada del COVID si no había ayuda de la comunidad internacional. Entonces, regresemos ahora al tema de la respuesta de las economías avanzadas, y dejando como una especie de extremos en el espectro económico internacional estos dos casos, el caso de los países muy pobres y el caso de los países muy avanzados. ¿Cuál fue la respuesta canónica de los países avanzados? Lo primero que hizo fue los bancos centrales empezaron a bajar sus tasas monetarias sobre niveles donde en el caso de los más altos era de 1.75%. Así es que en menos de un mes, para abril del 2020, los países habían bajado ya sus tasas de interés de niveles extraordinariamente bajos. En Estados Unidos de 1.75 bajó a 0.25, lo mismo que en Canadá. En el Reino Unido de 0.75 a 0.1, y la zona euro, para todo efecto práctico, quedó en tasas de interés interés cero. Lo que vemos es el apoyo fiscal en las economías avanzadas, lo pueden ver como un promedio de alrededor del 8.8, 8.9 o 8.99%. Ahora, veamos cómo se combinan estos dos aspectos de la política monetaria y la política financiera. Cuando la tasa de interés cae a niveles muy bajos, se dicen varias cosas a eso. Primero, se dice que la política monetaria tiene un límite, que es el límite nominal de cero. Es decir, algunas tasas de interés pueden momentáneamente estarse cotizando por abajo de cero, si difieren los valores par de los valores nominales de la deuda emitida, pero tiene un límite en cero, y la política monetaria ahí deja de ser efectiva, por lo menos la política monetaria tradicional.
los estudiantes de economía reconocerán esto en distintas formas. Esta es la llamada trampa de la liquidez que hace muchos años habló Keynes. Esto es lo que llaman ahora el zero lower bound en la jerga más contemporánea. Pero por el otro lado, lo que quiere decir estas tasas de interés muy bajas es que si las economías de estos países están emitiendo deuda a niveles que pueden ser ligeramente por arriba de estos, lo que esto implica es que están fondeándose a tasas muy, muy bajas. Pensemos en Alemania, Suiza, que han llegado a fondearse a tasas por abajo de cero. Pensemos, esto quiere decir que si ellos pidieran prestados $2,000 millones, no tendrían que pagar intereses sobre ello. En algún momento tienen que pagar los $2,000 millones, pero el costo en flujo es mínimo, ¿no? Entonces, eso explica parcialmente lo que pasa del otro lado, en el lado derecho de este cuadro, donde pueden emitir deuda para fondear los programas de apoyo económico y también de expansión de los sistemas de salud, dándose el lujo de no tener que pagar en el corto plazo casi nada de ello. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron las economías avanzadas en este contexto? Han tenido la capacidad de implementar grandes paquetes de estímulos. En segundo lugar, construido sobre el hecho de que las tasas de interés eran cercanas a cero ya antes de la pandemia y que se fueron a niveles de cero o negativas. Entonces la política monetaria tiene poco margen y la política fiscal se vuelve la única opción. Un bajo costo financiero por las tasas de interés, como yo había señalado, y paquetes fiscales que podían ir del 10 al 30% como porcentaje del PIB, en incremento de la deuda, que tiene un costo muy bajo en el corto plazo, aun cuando se tenga que pagar en el largo plazo. Por el otro lado, como yo había señalado, se reconoció que algunos de los países muy pobres no iban a tener la capacidad ni de enfrentar la crisis sanitaria ni la crisis económica sin la ayuda de la comunidad internacional. Entonces, para esos países se desarrolló y fue impulsado dentro del G20 la iniciativa DSSI, que es Debt Service Suspension Initiative, que básicamente quiere decir que se estaba buscando crear una ventana dentro de la cual estos países ni pagaran capital ni pagaran intereses, es decir, que pudieran mantener en sus arcas los recursos que estaban normalmente destinados a pagar intereses y a pagar la deuda, para que los pudieran aplicar en la lucha contra la salud y en tratar de mitigar los efectos económicos de ellos. Pero entre estos dos conjuntos de países, las economías avanzadas y los países muy pobres, se encuentran los países de ingresos medios, dentro de los cuales se encuentra México. Entonces parecía que había una receta para las economías avanzadas y una receta para los países pobres, pero parecía que no había una respuesta estándar para los de ingresos medios. Sin embargo, los países de ingresos medios somos el 75% de la población y el 34% del PIB mundial. Por ejemplo, los países pobres para los que se buscó una salida, en realidad solamente representan el 10% de la población y el 2% del PIB mundial. Entonces, había que tener una respuesta distinta para estos países de ingresos medios, que no teníamos tasas de intereses de cero. De hecho, en México la tasa de interés al momento de empezar la pandemia era del 7%, la tasa de referencia, lo cual quiere decir que por arriba de eso todo el mundo estaba levantando dinero, incluyendo el gobierno federal. Los ingresos son relativamente menores, hay un porcentaje mucho más alto de la población en informalidad o en pobreza. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros de la respuesta económica en México frente al COVID? Que es una respuesta que, como estoy sugiriendo en los minutos que he dedicado antes, tenía que ser distinta porque las características eran distintas a las de las economías avanzadas. De manera esquemática, nosotros hemos dividido el proceso que hemos vivido en la parte económica a partir del COVID en 4 etapas. La primera etapa es la etapa del gran confinamiento, que si mal no recuerdo se anuncia a mediados de mayo, y que iba a empezar con la jornada de sana distancia el 1 de abril, pero que tenía un preestreno, si quieren ponerlo de esa forma, donde se señala, y eso es justo lo que hizo referencia el rector
el rector hace unos minutos, que para las instituciones de educación en todos los niveles, el confinamiento empezaba el 23 de marzo del 2020 y que a partir de entonces no se podía dar clases de manera presencial. En ese momento, al ser este un virus nuevo, no se sabía mucho bien qué es lo que íbamos a enfrentar. Y la primera jornada, el primer anuncio de la jornada de distancia, de sana distancia, finalizaba el 19 de abril, es decir, se pensaba que iba a requerir en realidad alrededor de 3 semanas, y después vino teniendo ampliaciones hacia finales de abril, después se pensó que podía ser alrededor del 10 de mayo, hasta que finalmente la jornada de sana distancia acabó el último día de mayo. Entonces, la etapa de aislamiento más importante es justo la que se da en ese contexto durante los meses de abril y mayo, y por lo tanto es también la etapa donde hubo un mayor impacto en la actividad económica. El segundo trimestre del año pasado, que es abril, mayo y junio, tuvo una caída del 18.7% del PIB, la caída para un trimestre más grande desde que se mantienen cifras trimestrales en la historia de México. La segunda etapa inicia el primero de junio con la finalización de la Jornada Nacional de Sana Distancia, lo cual no quiere decir, por supuesto, que el COVID había acabado, pero significa ciertas cosas. Uno, primero, que nos habíamos acostumbrado a trabajar y a vivir en las condiciones del COVID, sabíamos que teníamos que tener cierto tipo de precauciones y sabíamos también que había ciertos sectores de la vida económica, aquellos que eran mucho más intensos en contacto, que iban a tener que operar muy por abajo de sus niveles. Cines, gimnasios, restaurantes, etcétera. Pero también aprendimos que había ciertos sectores que teníamos que empezar a abrir con cuidado, tanto por razones económicas como por razones sanitarias. Y el 1 de junio lo que nosotros hicimos fue incluir a 3 sectores dentro de los sectores esenciales, que eran la minería, la construcción y el sector automotriz ligado a la cadena de valor de Estados Unidos. Y las razones, como yo señalaba, eran una mezcla de razones económicas y razones sanitarias. Probablemente para mí la más importante de esas fue la de la construcción. Aquellos que son estudiantes de economía saben que el sector de la construcción es un sector procíclico y un sector avanzado en el ciclo, es un indicador avanzado, adelantado, para usar la terminología en México, en el ciclo económico, quiere decir que empieza a crecer antes de que el resto de las actividades económicas empiecen a crecer, y también empieza a caer antes de que las actividades empiecen a caer. En segundo lugar, los trabajadores de la construcción suelen estar en la base de la pirámide de ingresos, y al tener trabajos que por su naturaleza suelen ser temporales, no tienen grandes ni grandes colchones para enfrentar posibles adversidades, ni tampoco gozan de seguridad social en el sentido amplio. Pero había también una razón de salud, que es que la construcción en la mayor parte se realiza en espacios abiertos. Entonces había menores posibilidades de que se dieran contagios en la construcción. Entonces, esta etapa que iniciamos el 1 de junio, empezamos a ver los efectos en que hubo en el tercer trimestre del año pasado un incremento de la actividad económica que a su vez volvimos a ver en el cuarto trimestre. Entonces, para el cuarto trimestre había algunos sectores, como el sector de manufacturas o el sector de exportaciones, que se estaban operando ya igual o por arriba de lo que se había visto en el 2019. Sin embargo, esta reactivación era asimétrica, porque algunos sectores como el servicios, como la hotelería, el turismo, la aviación, los restaurantes estaban operando en el mejor de los casos a niveles del 60% de su potencial. Esta segunda etapa es la que nosotros creemos que acaba el 24 de diciembre. Como ustedes recordarán, el primer envío de vacunas lo recibimos nosotros el 23 de diciembre del año pasado. Eran apenas unos cuantos miles de vacunas y se empezaron a aplicar el día de Nochebuena, previo a la Navidad. Y esto inicia el proceso de salida de vacunación, en la medida en que los países pueden ir acelerando sus niveles de vacunación.
los niveles de contagio bajan, pero además la población tiene una sensación de seguridad que no tenían antes y empieza un proceso acelerado de reapertura. Nosotros justo para estos últimos 15 días de marzo vamos a recibir alrededor de 8 millones de vacunas, alrededor de 8.700.000 vacunas. Desde el 24 de diciembre al 14 de marzo habíamos aplicado alrededor de 7 millones y tanto de vacunas. Es decir, en estos 15 días que estamos viviendo vamos a aplicar más vacunas que las que habíamos aplicado en casi tres meses. De tal forma que estamos pasando de un proceso donde lo que tenemos que cuidar son las vacunas, porque hay una escasez de vacunas, a un proceso donde lo que necesitamos son vacunadores. Parcialmente por eso y parcialmente porque hay un porcentaje de la población alto que ya fue contagiado, lo que estamos viendo es un descenso muy acentuado en las cifras de contagio en todas las entidades del país. Hasta el día de ayer no había ni una sola entidad que estuviera ya en semáforo rojo. Si vemos lo que está pasando en Estados Unidos, donde la última semana pusieron alrededor de 2.5 millones de vacunas por diaria, podemos ver cuáles son los impactos de procesos de vacunación acelerada. Y después lo que estamos pensando es que en algunos cuantos meses llegaremos nosotros a lo que llamamos la economía post-COVID. Voy a pasar muy rápidamente sobre estas etapas a las que ya hice referencia y cuáles fueron las medidas que nosotros fuimos implementando. Cuando el COVID se presenta con toda fuerza y con las características que tuvo tan dramáticas en Europa Occidental, en el caso de Lombardía, de España, etcétera, donde los servicios sanitarios se fueron rebasados y hubo muchísimas muertes porque no pudieron ser atendidos, uno de los impactos importantes fue una exacerbación de la aversión al riesgo con movimientos en el tipo de cambio. Entonces, ¿cómo estábamos nosotros en este momento? La tasa de interés real pre-COVID en México era de 4.3%, es decir, la tasa menos la inflación esperada nos daba 4.3%, que ya era alta si lo comparábamos con Brasil, Canadá, Chile o Estados Unidos. ¿Qué hubiera representado para nosotros dar un paquete, por ejemplo, del 20 o el 30% del PIB? Si nosotros pensamos que en ese momento la tasa de interés estaba alrededor del 7%, el PIB en México son alrededor de 25 billones de pesos, de tal forma que el 20% del PIB son 5 billones de pesos y 5 por 7 son 35, de tal forma que algo del 25% más o menos nos hubiera dado un costo financiero, nada más en intereses, de alrededor de 400,000 millones de pesos. Este monto es superior al que el presupuesto que tienen las Secretarías de Economía, de Educación, Telecomunicaciones, Transporte y de Economía juntas. Este monto es superior al total de todo el gasto en educación superior y en educación media superior del país. Eso es el nivel de ajuste que hubiéramos tenido que haber incurrido si hubiéramos optado por un impulso fiscal sin considerar las implicaciones que hubiera tenido hacia adelante. Por el otro lado, lo que estábamos claros en ese momento, y estamos hablando de un momento en que ni siquiera se habían iniciado las etapas experimentales de las vacunas, que había una gran incertidumbre y por lo tanto no podíamos comprometer muchos recursos porque no sabíamos si la pandemia iba a durar 2 meses o si iba a durar 1 año o como parece ahora era algo así en su etapa más álgida de alrededor de 1 año y medio. Finalmente había una restricción constitucional, el artículo 73 de la Constitución, a diferencia de otros países, establece que la deuda solamente se puede contratar para proyectos productivos, refinanciamiento, regulación monetaria, y esta es la forma de traducirlo, sobre todo la primera parte, es para gasto en infraestructura. Y finalmente nosotros teníamos 2 tipos más de restricciones, ingresos tributarios muy bajos, lo cual quiere decir que no teníamos mucho parque que gastar, y una tasa de informalidad del 56-57%, lo cual quiere decir que ni siquiera sabemos dónde trabajan la mayor parte de los mexicanos que están en el mercado laboral para poderlos identificar. En los países avanzados ellos saben con precisión dónde están todos y cada uno de sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la etapa del gran confinamiento y dadas estas restricciones? La primera tiene que ver
con medidas que utilizamos, utilizando los fondos que teníamos, etcétera, con alrededor de 1.8% del PIB y destinados sobre todo primero a paliar el impacto en salud, en colaboración con 146 hospitales privados para atender a 12.500 pacientes en los estados. Hubo una expansión de 50,000 plazas en el sector de salud. Eso incluye los hospitales públicos de salud, el INSABI, los institutos nacionales como nutrición, cancerología, etcétera, pero también la red de hospitales del IMSS y del ISSSTE. Y gasto en equipos y materiales adicionales de alrededor de 103,000 millones de pesos. Y algo que fue muy importante, que fue la precompra de vacunas. ¿Y por qué le llamamos precompra? Porque los contratos que estábamos firmando eran para vacunas que estaban todavía en su etapa experimental y que ni siquiera estaba claro cuándo iban a ser entregados. En la parte de estabilidad financiera, lo que habría que señalar es que los mercados financieros fueron los que fueron golpeados antes que el resto de los mercados. El peso pasa de alrededor de 18 y tantos pesos por dólar en febrero, en unas cuantas semanas hasta 25.3. Entonces, lo primero que hicimos fue utilizar una línea de swap con la Fed por 60,000 millones de dólares y hacer una subasta de financiamiento en dólares por 14,000 millones de dólares. Estas subastas son liquidables en pesos. Esa decisión la tomamos a mediados de marzo, incluso antes de que empezara el confinamiento, y ayudaron a generar estabilidad en el mercado cambiario. Después hicimos una serie de medidas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le permitió a los bancos y otras instituciones financieras que pudieran reestructurar sus créditos sin que fueran considerados que estaban en default. Entonces, alrededor del 20% de todos los créditos en el sistema bancario fueron reestructurados por un total de 1.4 mil millones de pesos, y estos incluían pues créditos de las empresas, créditos de distintos tipos de negocios, de pymes, pero también créditos hipotecarios, créditos de tarjeta de créditos, etcétera. Entonces, lo que logramos con esta medida que se extendió hasta agosto fue que en un momento en donde las familias y las empresas estaban más apretados, tuvieran una preocupación menos. Entonces, eran 1.4 billones de pesos. Y finalmente hicimos una serie de programas de apoyos a la economía real, enfocados sobre todo en las microempresas que no tienen acceso a los mercados crediticios, por cerca de 38,000 millones de pesos a las MIPYMES, y un segundo programa a través de la Banca de Desarrollo a las MIPYMES por 257,000 millones de pesos. Y después también para facilitar la parte de construcción, dimos facilidades a créditos usuarios del Infonavit, Fonacot y de Foviste por 251,000 millones de pesos, y después convenios de pagos y parcialidades de las cuotas patronales y de créditos a la palabra del IMSS para que ayudaran a conservar 1.7 millones de empleos formales. Ahora, ¿cómo se vio el crecimiento económico en ese segundo trimestre? Si vemos aquí esta línea de tiempo, lo que podrán ver que empieza en 1994, podrán ver que la segunda crisis más importante que había tenido el país desde la Gran Depresión era la crisis del efecto tequila, la que se había dado, se detonó muy a finales de 1994, y lo que pueden ver que en ese momento el escenario más serio que habíamos tenido era una caída de 9.1% en el segundo trimestre de 1995. Después, durante la gran recesión, la crisis financiera del 2008-2009, lo que tenemos es una caída de casi el 8.9% en el segundo trimestre del año 2009. Y algunos de ustedes, sobre todo los médicos, recordarán que fue en ese año también cuando tuvimos la influenza, la epidemia del H1N1, y hubo un cierre muchísimo menor, una etapa de confinamiento social muchísimo menor, si mal no recuerdo, en los meses de mayo del 2009. Entonces, el efecto que ven ustedes ahí en el segundo trimestre del 2009 es el efecto compuesto de la crisis financiera más el efecto compuesto
del cierre del confinamiento social. Bueno, la crisis que tuvimos nosotros y la caída durante el segundo trimestre del año pasado es superior a los periodos más álgidos de las dos crisis pasadas. Esto les da una idea de la seriedad del impacto económico que tuvo el COVID. La segunda etapa, como yo había señalado, es la etapa de recuperación a partir de la reapertura económica, y es una recuperación heterogénea, porque hay algunos sectores, los que son menos intensos en contacto, que pudieron ir abriendo más rápidamente, y algunos sectores que tuvieron que ir abriendo de manera mucho más lenta, ¿no? Por ejemplo, estos sectores, los sectores de construcción, electricidad, minería, lo que pueden ver, por ejemplo, las manufacturas están al 99.4% de lo que estaban en febrero del año pasado, es decir, prácticamente se ha recuperado todo lo que se había perdido. Pero si ven, por ejemplo, el sector servicios, en particular el de alojamiento, que es el que más ha sufrido, hoteles, restaurantes, etcétera, podrán ver que únicamente se ha logrado recuperar 2/3 partes de ello. Hay sectores como esparcimiento que todavía les falta el 20% por recuperar. Y en la última gráfica ven lo que pasó con la ocupación hotelera, una caída drástica en el periodo del gran confinamiento y una recuperación que si bien va claramente hacia arriba, no ha llegado a los lugares donde nosotros estaríamos esperando, y en particular el sector turístico asociado a turistas extranjeros, como el que se da en Quintana Roo, Nayarit o Baja California Sur, fueron el que más sufrió. Ahora, en estas circunstancias y antes de que aparecieran las vacunas, en septiembre 8 nosotros hicimos los pronósticos para el cierre del año pasado y para este año. Nosotros salimos, el PIB cayó 8.2%, que estaba en línea con lo que nosotros habíamos estimado, entre 8 y 8.2%. Los encuestados por Citibanamex, Banxico y el Fondo Monetario estaban pronosticando caídas entre 9.8, 9 o 10.5%. El pronóstico de nosotros es el pronóstico en la línea punteada, y lo que ven es cómo los otros estaban esperando caídas siempre por abajo de las de nosotros, y cómo en la medida en que fue transcurriendo el tiempo se fueron acercando a nuestros pronósticos y todavía le dieron menos de lo que le dimos nosotros. ¿Cómo vemos ahora la parte de la inversión? Entonces, pese a este contexto, México captó inversión extranjera directa por alrededor de casi 29,000 millones de dólares. Se encuentra entre las 20 economías con mayor flujo de inversión extranjera directa. Este es un poco el patrón que nosotros esperábamos que ocurriera a partir de los conflictos entre China y Estados Unidos, y es algo sobre lo que tenemos que construir esto y las bases que nos dan en el nuevo Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, nos aseguramos de que no hubiera desequilibrios muy importantes a partir de esto, ¿no? Entonces, los ingresos tributarios, de hecho, tuvieron un incremento de 1.2% año con año, muy distinto a lo que había pasado en crisis anteriores. Si se dan cuenta, en la crisis del 95 hubo una caída de casi el 12%, y en la crisis del 2009 del 17%. En Colombia y Brasil tuvieron caídas del 13%. Lo que nosotros utilizamos fueron mecanismos de liquidez, estos colchones de liquidez que teníamos a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Finanzas Públicas y de los ingresos de las entidades federativas, donde en su conjunto debemos haber tenido un poquito menos de 400,000 millones de pesos. El impacto que tuvo en la deuda pasó alrededor del 52%, el 53%, que es una deuda relativamente baja comparado con el incremento del 9.7%, comparado con el resto de las economías avanzadas del casi el 18%, con una diferencia notable. La nuestra, sobre todo, un cambio en la evaluación en el tipo de cambio. El sector bancario, y esto es extraordinariamente interesante, tenía niveles de capitalización
del 16.2%, sale hoy fortalecido. A diferencia de las crisis pasadas, donde el sistema bancario había sido un problema y un causante de las crisis, ahora sale fortalecido y esto va a permitir relanzar la economía en condiciones más adecuadas. Mantuvimos las reservas internacionales por 195,000 millones de pesos, etcétera, y esto nos permite estar en una posición relativamente sólida frente a algunos de los países comparables de nosotros para empresarios. Paso ahora a la tercera etapa, que es la etapa de vacunación, y aquí yo he venido recordando permanentemente cuando en septiembre del año pasado le hicieron una entrevista a uno de los mejores economistas del mundo, un economista internacional, un historiador económico también, así de tal forma que ve estos temas de manera histórica y cuando le preguntaron en septiembre cuándo podía prever que acabara la crisis económica, él señaló lo que ven ahí. Le decía, un epidemiólogo preverá mejor que un economista la recuperación. Y efectivamente esta es una crisis donde la recuperación depende del ritmo, no solamente de los apoyos, sino del ritmo de vacunación. Entonces déjenme explicarles cómo vamos ahí. Primero, cuando nosotros teníamos que hacer los contratos, lo hicimos en un contexto extraordinariamente inusual y tal vez la primera vez que enfrentamos así, porque teníamos que firmar contratos por vacunas que no existían, por vacunas que no sabíamos si iban a existir, es decir, si iban a ser exitosas, si iban a pasar todas las fases de experimentación, y donde se nos prometía que iban a ser entregadas en cierto punto, pero no estábamos claros si esto iba a ser. Entonces firmamos originalmente vacunas con cuatro empresas o 4 iniciativas distintas por alrededor de 134, para que nos permitían vacunar a 134 millones de personas. En la medida en que algunas de ellas se fueron retrasando, firmamos convenios adicionales. Los primeros que teníamos son, todo el mundo lo conoce, Pfizer, AstraZeneca, CanSino y la iniciativa de COVAX. Pfizer ha venido operando fantástico, justo en el calendario que nos habían dado, pero en la medida en que las otras se fueron retrasando, nos obligó a firmar contratos adicionales con Sinovac, Sputnik, etcétera. De tal forma que hoy tenemos contratos para vacunar a más de 168 millones de personas, cuando el país tiene 126 millones de personas y la población mayor de 20 años son solamente 82 millones de personas y la mayor de 16 años son 92 millones de personas. Es decir, tenemos más que suficiente para vacunar a todos los mexicanos que hoy califican para ello, pero la idea era ir asegurando que llegaran pronto y no nada más que llegaran. Hay algunas vacunas, como la de CanSino, la de Johnson & Johnson, que México no tiene contrato, que son de una sola dosis, y otras que requieren dobles dosis, y así es como llegamos a los 167 millones. ¿Cuál fue la estrategia para vacunación? Primero era vacunar a la población que estaba ayudándonos, a los trabajadores médicos y que estaban en la primera línea. Logramos ya vacunar a la totalidad de los médicos, enfermeras, radiólogos, etcétera, que fueron originalmente identificados como trabajando en hospitalidades COVID y solamente en hospitales COVID, en la medida en que se han venido incorporando nuevos trabajadores a esos servicios, se les ha ido incluyendo. La segunda era vacunar a los adultos mayores, porque alrededor del 80% de las muertes se da en los adultos mayores. Para que tengan una idea de las cifras, las primeras cifras de contratos nos daban alrededor de 32,000 millones de pesos. El segundo número ya está un poco retrasado. En realidad ya tenemos pagado alrededor de 14,000 millones de pesos. Y para asegurar que no hubiera ningún problema, aun cuando hubiera un tipo de cambio, lo que hicimos fue una reserva en dólares para mantener los recursos ahí para el tema del COVID. ¿Cómo vamos en esta etapa de vacunación? En diciembre a marzo aplicamos 16 millones tenemos programados a aplicar 16 millones de tratamientos, pues para abril a junio hasta 81 millones y por julio nos llegan ya más que suficientes para vacunar a toda
la población. La recepción de dosis hasta ahora son de este monto, y como decía, de aquí a finales de marzo vamos a recibir muchos más montos. Ahora, ¿cuánto es lo que estamos esperando nosotros? ¿Cómo estamos esperando que vaya a ser la recuperación de la economía en esta cuarta etapa, a la que esperamos llegar en algunos pocos meses? Primero, de marzo a marzo del 2021, la prima de riesgo está en 100 puntos base, mientras que en abril de 2020, hace 11 meses, estaba en 370 puntos base. El tipo de cambio en 2021 está en 20.69, mientras que en marzo del 2020 llegó a estar en 25.35, es decir, hemos tenido una apreciación del 18%. La volatilidad implícita en un día del tipo de cambio así tiene una reducción del 60%, y los precios del petróleo pasaron de estar a $63 por barril la semana pasada, hoy está alrededor de 59, 58, mientras que en abril hubo algunos días, alrededor de un periodo de 3, 4 días, donde estuvieron negativos, y el promedio estuvo en $12 por barril. Entonces vean esto en las gráficas, el riesgo por país medido por el CDS ha tenido una caída drástica. En marzo tuvimos el pico del tipo de cambio y ha venido cayendo casi de manera monotónica desde entonces, y igualmente el precio del petróleo ha venido subiendo casi desde abril. ¿Cómo estamos nosotros esperando el crecimiento? Como ven, nosotros habíamos pronosticado alrededor de 4.6% para este año. Nuevamente, pues los analistas privados pensaron que éramos demasiado optimistas, y los pronósticos han venido convergiendo, y de hecho ya están por arriba del 4.6%. Nosotros una cifra que tendremos que revisar justo al dar a conocer los precriterios generales de política económica la semana que entra. ¿Cuáles son los ejes de la recuperación que nosotros vemos para el COVID en los próximos meses? Primero, parte de esto nos va a obligar a regresar a la agenda que teníamos antes del COVID, ¿no? El TEMEC había sido ya aprobado hacia finales de 2019, y tiene que ser una de las palancas en la inversión. Segundo, tenemos que ir apostando a la inversión en infraestructura, donde una parte muy importante de lo que hemos venido anunciando se da a través de inversión del sector privado. El sector privado invierte más de 6 veces lo que nosotros hemos hecho, y ya hemos aprobado junto con ellos proyectos por alrededor del 2.3% del PIB a través de concesiones, desdoblamientos carreteros, etcétera. El tercero tiene que ser el tema de inclusión financiera en diversos rubros. La reforma de pensiones que pasamos hace algunos meses va a permitir que más que se dupliquen los fondos bajo administración de las AFORES, al pasar a 40% del PIB, esto va a permitir que haya ahorro de muy largo plazo, que es el que se va a los proyectos de inversión de largo alcance. Y acabamos de anunciar hace 10 días una revisión en los requerimientos de capital para reducir intereses de créditos hipotecarios a consumo. Y finalmente, un tema que es extraordinariamente importante es el de la equidad de género. Una de las razones por las cuales el país produce poco es porque es un país que no permite que las mujeres se incorporen rápidamente al mercado laboral. Menos de 1 de cada 2 mujeres en edad laboral está en el nivel trabajando, con alrededor, si esto se compara con niveles como Perú, habría 12 millones de mujeres más, y comparamos con niveles como el de Argentina, son cuando no menos 2 millones de mujeres más que estarían incorporándose al mercado de capital. Aquí hemos avanzado mucho, hicimos capacitaciones en programas pilotos de comercio electrónico, que los resultados fueron bastante prometedores. Vamos a escalar ahora eso. Hicimos un acuerdo con la Asociación de Bancos de México para la participación de mujeres en puestos directivos. Solamente una mujer dirige un banco comercial y otra mujer un banco de desarrollo. Y tenemos que trabajar en una expansión del sistema de cuidados infantiles y de cuidados en general, que puede ser también para adultos, para adultos mayores. ¿Qué más es lo que tenemos que ver ahora y en la etapa de las finanzas públicas? En los ingresos tributarios se prevén mayores ingresos a partir de las aprobaciones y de cambios en la ley de ingresos
de la Federación del 2020. Vamos a seguir trabajando en tener una base más amplia. Estamos esperando que los precios del petróleo, que nosotros estimamos en $42 por barril, van a estar bastante por arriba de ella. El promedio en 2021 va en $56 por barril. Y la deuda pública estamos esperando que caiga de manera significativa. Finalmente, el gasto estará focalizado en impulsar la recuperación económica y la inversión productiva y el sector y fortalecer el sistema de salud. Estas son un poco las características y el contexto en el que hemos venido operando en este último año, un año extraordinariamente difícil en materia de salud, donde lo más lamentable han sido las pérdidas humanas y el impacto en la vida humana que ha tenido la salud, pero donde también hemos tenido el impacto económico más importante en la vida del país desde la Gran Depresión. Habrá que recordar que en 1932, cuando fue la caída más importante de la actividad económica, fue de un poco más del 14%. En un trimestre nosotros tuvimos un impacto durante el gran confinamiento mayor al que se llegó a vivir en México en la Gran Depresión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, por tu espléndida conferencia. Han llegado varias preguntas al chat de esta plataforma. Algunas de ellas, o en algunas de ellas, te felicitan por la claridad y la buena conferencia que nos acabas de dar. También felicitan la iniciativa asociada a la cátedra con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo retomo tres preguntas puntuales, si estás de acuerdo, Arturo, para que nos hagas favor de considerar sus respuestas. Las organizo de la siguiente manera. Digamos, la primera es una muy puntual y de coyuntura que dice, tras Semana Santa, de haber repunte posible por contagios adicionales, ¿hay alguna estrategia o plan de atención y gasto público adicional al respecto? La segunda pregunta se refiere acerca de los organismos financieros internacionales y si en esa dimensión existe o no una discusión explícita para diseñar una recuperación económica coordinada a escala global o no. Y finalmente recojo otra y última pregunta acerca de si se dice de no considerar modificaciones significativas en la política tributaria, ¿no podrían generarse restricciones fiscales adicionales a las que ya se enfrentan? ¿Cómo solucionar este problema de mayor gasto con restricción tributaria? Serían las tres preguntas que yo retomo del público. Les informo con gusto que tenemos más de casi 130 colegas conectados en Zoom y más de 130 nos están siguiendo en Facebook abierto de la propia Facultad de Economía. Te escuchamos si estás de acuerdo, Arturo. Sí, muchas gracias. Empiezo por la primera pregunta, la que tiene que ver con el posible repunte del COVID en Semana Santa. Lo primero que tendría que hacer es que tenemos que hacer todo lo que se pueda para que no haya un repunte. A diferencia del COVID, que es algo que ya pasó, esto está en las manos de todos los mexicanos y ahí literalmente estoy hablando de todos los mexicanos, no nada más las autoridades sanitarias, etcétera, donde tenemos que extremar prudencia. Ha quedado claramente documentado y me parece que Claudia Sheinbaum así lo ha señalado, donde algún repunte que se dio en enero se debió a algunas de las fiestas que hubo en Navidad y Año Nuevo y me parece que pues no nada más son un contagio, hubo pérdidas en vidas humanas por gente que visitó, que fue a visitar a sus familiares. El programa de vacunación va muy bien, está llegando a su fase acelerada. Yo creo que seamos prudentes algunas semanas más y vamos a estar hablando de niveles de vacunación donde estaremos en los 20, 30 millones de mexicanos.
el impacto de eso, todos aquellos, y como buenos estudiantes de economía que deben tener ustedes ahí, saben lo que pasa con las ecuaciones dinámicas, donde el contagio hoy depende de cuántos están contagiados el día de ayer, etcétera. Cuántos contagiados depende de la propia dinámica de transmisión, pero también de cuál es la base potencial de contagiados. Esa disminuye de manera drástica cuando empieza la población a ser vacunada. Así es que lo primero que yo diría es, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos y tratar de evitar que haya un repunte. Ahora, si lo hubiera, y yo no quiero darlo por sentado, primero el sistema hospitalario mexicano hoy ya está en una capacidad para eso. Para atenderlo. Las preocupaciones que hemos tenido han venido mudando en el tiempo. A lo mejor ya no se acuerdan ustedes, pero hace un año la preocupación era si podíamos contratar y comprar ventiladores. Después se dieron cuenta que los ventiladores por sí mismos no eran suficientes, tenían que tener monitores, tenían que tener algún tipo de cosa. Después, cuando pudimos garantizar que teníamos suficientes ventiladores y monitores, teníamos que garantizar que había suficiente personal médico para operarlos. El doctor Graer lo sabe mucho mejor que yo, pero hay algunas especialidades que están mucho más entrenados para operar ventiladores que otros, es decir, los internistas, neumólogos, etcétera, son los más hábiles que otros. Algunos tuvieron que aprender, por cierto. Y después era el tema de camas de hospital y fuimos ampliando los hospitales, muchos hospitales, la mayor parte de los hospitales, por ejemplo en la Ciudad de México, fueron reconvertidos a hospitales COVID, ampliando camas, etcétera. Hoy no hay ni un solo hospital en el país que tenga más del 50% de su capacidad utilizada. Hoy el problema en lo que nosotros nos concentramos todo el día a día era cuántas vacunas tenemos comprados, ya no eran cuántos ventiladores, cuántas camas y cómo las vamos a aplicar. Y no queremos regresar a preocuparnos por eso. Pero eso sí depende, es uno de los pocos casos que yo he visto en mi vida donde realmente está en las manos de la sociedad. O sea, frecuentemente cuando uno habla de que la sociedad decide eso, pues hay temas ahí donde intervienen muchas manos, ¿no? Las elecciones, etcétera. No, aquí sí está en las manos de todos y cada uno de los mexicanos. Y si somos prudentes por unas cuantas semanas, vamos a poder dejar atrás el COVID relativamente rápido. El COVID lo vamos a dejar atrás, eso no les quede duda, de esta vamos a salir, pero lo podemos hacer en mejores condiciones o con un poquito más de heridas. Y yo creo que a todos nos ha tocado de cerca o estar contagiados o que esté contagiado personas cercanas o la pérdida de la vida de alguien que conocemos es un tema de prudencia. Pero no tendríamos ningún problema en enfrentar los gastos asociados a ello. La mayor prioridad hoy en el país es el COVID. Paso ahora al tema de las discusiones que se están dando en el seno de los organismos financieros internacionales. En particular, nosotros vamos a tener en 3 semanas las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Estas reuniones usualmente son presenciales en la ciudad de Washington, van a ser virtuales esta vez, la siguiente vez que será en octubre de este año, se espera que ya sean de manera presencial en Washington, lo cual les da una idea de que todo el mundo está pensando que para entonces la parte más complicada del COVID estará atrás. Y a esas reuniones asistimos los ministros de Finanzas, los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales. Y por supuesto, el centro de la discusión estará en la recuperación del COVID y también en cómo se está dando la salida del COVID, porque esta ha sido asimétrica. Ya es muy conocido que sobre todo los países avanzados, algunos tienen pues más vacunas de las que necesitan, nosotros también, por cierto, como vieron con las cifras, y hay algunos que no tienen. Entonces, una de las discusiones va a ser cómo se genera una salida más equitativa, que además es una forma de prevenir que haya menos variantes de los virus en el futuro. Los virus se van cambiando en la medida en que se replican más en países como Estados Unidos y el Reino Unido con niveles de vacunación muy altos, pues la probabilidad de que esto pase es menor, pero si no se vacuna con la misma entidad en los países
en los países muy pobres, ahí el virus se va a estar replicando y ahí irán apareciendo nuevas cepas que después se podrán ir transmitiendo también a las economías avanzadas. Así es que tanto por un tema de equidad, de responsabilidad social, como hasta por un asunto de interés propio, vamos a tener que buscar que haya una distribución mucho más equitativa de las vacunas en el mundo. Pero la segunda parte de la discusión tiene que ver en qué tipo de mundo nosotros queremos ir construyendo en esta recuperación. Yo creo que casi todo el mundo reconoce en que no se trata de regresar al 2019 y pensar el 2020 como un impasse en el que la economía se paró, lo dejamos atrás y regresamos justo a donde estábamos en febrero del 2019. La pandemia ha traído a colación muchos de los problemas que se reconocían, pero ahora parece haber mucho más apetito para abordarlos. Uno de ellos es el problema del cambio climático, uno de ellos es el tributario, por ejemplo, el de la economía digital. Esto parece ser que nos estamos enfocando a tener un acuerdo global hacia mayo de este año. Uno muy importante es el de la equidad de género, tanto en la economía como en términos de violencia, lo cual es el fenómeno, la resistencia y la indignación ante los eventos de violencia de género, los hemos visto en muchísimos lugares y de manera muy clara en nuestro país. Entonces, se trata de sí regresar a una nueva ruta de trayectoria de la actividad económica, pero con una trayectoria distinta, más justa, más equitativa y más amigable con el medio ambiente. Temas como la corrupción, que ha sido muy importante para esta administración, son temas centrales ahora en la agenda internacional. Y por cierto, no ligados enteramente, Eduardo, de los temas de las vacunas. Yo creo que una de las cosas que nos podemos sentir orgullosos, y yo estoy seguro que no ha pasado y no va a pasar ya, es que los eventos donde alguien se brincó la cola para vacunarse fueron mínimos en México. En países del Cono Sur son muy públicos, donde han caído el ministro de Salud en Argentina, varios ministros en Perú, en Ecuador, etcétera, porque se dio un tratamiento de privilegios y una parte para ir dejando atrás una cultura de privilegios era empezarlo con las vacunas. Y finalmente la última pregunta, la de si tenemos recursos o no suficientes con una capacidad tributaria tan pobre, y a la que me referí fue a la del gobierno federal, pero no es muy distinta de la de los gobiernos estatales y la de los gobiernos municipales. Y algo que quedó patente en el COVID es que ante una pandemia como la que nosotros vivimos, que hizo que cayera los ingresos, sobre todo de los gobiernos subsoberanos, piensen en un gobierno como el de Quintana Roo, que depende en gran medida del impuesto sobre hospedaje, y con el hospedaje yéndose al piso, pues cayeron sus impuestos, pero al mismo tiempo tuvieron que dar apoyos a la población, ya sea a través de servicios sanitarios, otra forma por el COVID. Entonces, lo que quedó claro es que las finanzas públicas en el largo plazo necesitan ser mucho más robustas. Y esa es la discusión que nosotros queremos tener en los próximos meses. Y cuando digo en los próximos meses, me refiero de aquí a junio. Vamos a tratar, junto con los estados, de construir y de imaginarnos cuál es la estructura fiscal que requiere el país, y después ver si después de las elecciones existen las condiciones políticas para irlo conversando y irse acercando a una solución como ella. Muchísimas gracias, Arturo. En nuestro chat, tanto como en Facebook, siguen llegando preguntas y comentarios. Siguen felicitándote por la conferencia y también por la iniciativa de la cátedra. Les recuerdo, vamos a continuar esta misma mañana a partir de las 11:30 con la segunda conferencia a cargo del subsecretario Gabriel Llorio. Pero para terminar en esta sesión, Arturo, yo quisiera agradecerte muy de veras antes de cederle la palabra al señor rector para que él concluya con palabras finales, esta voluntad exhibida para apoyarnos, para orientar con
diagnósticos actualizados con argumentos de por qué se han tomado las medidas y las acciones públicas que se han tomado ante esta coyuntura desde la oficina que presides en beneficio de nuestros estudiantes, nuestros académicos, y tenemos más, digamos, información para considerar nuestras propias conclusiones también. Muchísimas gracias por todo eso. Vamos a continuar muy de cerca, como lo hemos venido haciendo en todo este trayecto, y una vez que tengamos condiciones presenciales de nueva cuenta, pues te tomaré la palabra para que nuestras y nuestros estudiantes estén allí en sus oficinas haciendo servicio social, prácticas profesionales y otras actividades que nos serán de mucho beneficio para nuestros universitarios. Señor rector, muchas gracias por acompañarnos y quisiera decir algunas palabras de cierre, por favor. Simplemente agradecer la presentación, señor secretario. Bueno, hasta yo le entendí. En verdad, muchas felicidades. Gracias por tu claridad. Decirte que inspiras confianza. Y eso es muy importante en este momento en nuestra nación. Confianza en el futuro y la esperanza de tener un México desarrollándose y próspero. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Yo siempre he estado convencido que uno de los activos más importantes que tiene el país son sus instituciones de educación pública, en las cuales la UNAM, por supuesto, es la más importante. Ante la situación fiscal tan complicada que, como se imaginarán, tuvimos el año pasado, hubo un sector, y solamente un sector, que no fue tocado, la educación superior. Recibieron los recursos que se habían presupuestado y para este año presupuestamos recursos como si no hubiera habido COVID, siguiendo sobre el 2020. Entonces, es una muestra del compromiso realmente profundo que tenemos con ustedes. Y finalmente les agradezco mucho la invitación, de verdad. Yo estoy muy orgulloso de la educación que recibí en las instituciones públicas de educación superior en México y fue extraordinariamente enriquecedora, pero jamás tuve acceso, mientras yo era estudiante, a poder dialogar de manera abierta con los altos funcionarios de nuestro país. Y eso es algo que les agradezco que nos den esta oportunidad, y por eso nos hemos encargado no de llenar la página, sino de buscar a los que eran los funcionarios más conocedores de cada una de sus áreas para que estuvieran con ustedes en lo largo de esta semana. Y mientras yo esté aquí, les puedo asegurar que vamos a mantener ese compromiso. Muy amables en la invitación.